Dice, por la fe dejó a Egipto. Está hablando de Moisés, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, yo creo que de verdad, si a algunos de nosotros se hace una herida, pues inmediatamente nos lavamos con agua, nos ponemos alcohol, nos ponemos agua oxigenada, a pesar de que nosotros no estamos viendo que están entrando microbios. Nosotros no estamos viendo nada. Simplemente lo hacemos, ¿no? También si alguien tiene una enfermedad contagiosa y se pone a estornudar, entonces nosotros como que un poquito que nos vamos para el lado, ¿no? Yo recuerdo la época de la pandemia que venía alguien por una acera y estaba estornudando y el que iba por la otra acera hacía así se resguardaba, se cubría. Y sin embargo, no estamos viendo que están saliendo bichos de su boca, ¿no? No vemos nada, pero nos resguardamos. Y así también, ¿verdad? Sabemos que, aunque no lo veamos, que en nuestros cuerpos hay unas defensas que están luchando a favor nuestro, en contra de esos microbios, de esas bacterias, y nosotros, todos estos bichitos, ¿verdad?, forman parte de una realidad espiritual. Bueno, espiritual no, física. Nosotros no lo vemos, pero ahí están esos bichitos. Ahora, la palabra de Dios, ¿verdad?, también nos habla de que hay una realidad espiritual. Una realidad que no se ve, pero que es efectiva, es real y está ahí. Hay unos seres que son destructivos, que están tratando de destruirnos, y hay otros seres, por decirlo de alguna forma, que tratan de ayudarnos en nuestra salvación. En el libro de Daniel, capítulo 10, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso capítulo 6, les dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermano, es con este mundo espiritual, con quien Dios quiere que nosotros tengamos comunión. El apóstol Pablo también lo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que mantengamos nuestros ojos en el mundo invisible. Dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y hermano, es del mundo invisible de donde vienen los cambios importantes, los cambios trascendentales para mi carácter, para mi familia, para mi trabajo. El mundo está centrado en la materia, pero la palabra de Dios enseña que las cosas materiales están sujetas a las cosas espirituales. Dice Hebreo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. El oro, la plata, el dinero, la fama, todo eso está a la orden del mundo espiritual. Por eso Dios nos pide, miren arriba, manténgase como viendo al invisible, como Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. Cuando nosotros vivíamos sin fe en Dios, sin conocer a Jesús, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, si queríamos cambiar de carácter, si queríamos dejar algún vicio, si queríamos dejar alguna costumbre, decíamos, bueno, me tengo que esforzar, tengo que cambiar. Y nos enojábamos, y nos perseguíamos, y nos castigábamos. Y al final, ¿qué conseguíamos? Poca cosa. Pero ahora nosotros sabemos que cuando queremos obtener un cambio en nuestras vidas, un cambio en lo personal, tenemos que dirigirnos al invisible Dios, al Padre de las luces, y decirle, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cambie mi carácter.
Padre, yo te pido que cambie este hábito mío que a ti no te agrada, que cambie mis emociones, que cambie mis pensamientos. Señor, cambia este plan que yo tengo, pero que no está en armonía con tu palabra. Y de repente comenzamos a ver que no hablamos igual, que no pensamos igual, y que esa tendencia que nos llevaba hacia un sitio, Dios la cambia, abandonamos el rumbo y cambiamos. Porque se lo hemos pedido. ¿Qué es lo que produjo este cambio? Fue el poder invisible de Dios que se desató a través de la oración. Porque dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermano, un psicólogo, yo no estoy en contra de la psicología ni a favor. Un psicólogo a ti te puede dar palabras. O una religión te puede dar palabras. Pero el evangelio es poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Cuando estábamos en el mundo y queríamos cambiar a alguien, por ejemplo, los casados querían cambiar a su cónyuge, ¿no? El esposo quería cambiar a la esposa y la esposa quería cambiar al esposo. Y los dos querían cambiar a los hijos. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues empezábamos un proceso de demolición. No, tú tienes que cambiar. No, la que tienes que cambiar eres tú. No te da vergüenza en la cara, y esto y lo otro. ¿No? Y luego a nosotros nos pagaban con la misma gentileza. No, yo no, eres tú. Y ahí empezaba un ping-pong de reclamos, de promesas. ¿Y qué conseguíamos? Nada, no conseguíamos nada. Pero nosotros ahora que conocemos a Dios, hermano, cuando vemos que hay algo que falla en la persona amada, nuestro marido, nuestro cónyuge, un hermano en la fe, un hijo, cuando vemos falta nos ponemos de rodillas y clamamos en el nombre de Jesús para que Dios cambie a esa persona. Y hermano, Dios cambia a las personas. Dice que la mujer de Billy Graham, el famoso evangelista, dice, el trabajo mío es amar a mi esposo y el trabajo de Dios es cambiarlo. Porque es Dios quien cambia a las personas. Entonces, cuando oramos al Dios invisible pero real, Él nos cambia. Él cambia a otras personas. Si queremos cambio en un juicio, en una empresa, en una situación social, económica, política, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios puede traer un cambio. Entonces orar es comunicarse con lo sobrenatural hablando con el invisible. Ahora, hermano, alguien dijo, y lleva razón, que el recurso menos explotado no es la electricidad ni el petróleo ni el gasoil. El recurso menos explotado es la oración. Porque no se ora, porque no se busca a Dios, porque no se clama delante de Dios. Y Santiago dice, no tienen lo que quieren porque no lo piden. Hace años, ¿verdad?, se corrió el rumor, y aún sigue el rumor dentro del mundo evangélico, de que orar es una cosa muy pesada. Orar es una cosa muy difícil. Es lo que más me cuesta en mi vida espiritual. Pero realmente, hermano, ¿la Biblia enseña que orar sea una cosa muy pesada? Pues no. Es cierto que es una batalla, es cierto que no es fácil. Pero orar, hablar con Dios, no es ponerte un yunque en la cabeza. El apóstol Juan lo dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice, sus mandamientos no son gravosos. Y en la versión internacional lo dice de otra forma, y dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, dice, y estos no son difíciles de cumplir. Hermano, el mandamiento es orar. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero si es en la presencia de Dios donde tomamos fuerza, es en la presencia de Dios donde tomamos consuelo, es en la presencia de Dios donde Dios nos abre el entendimiento para que entendamos las Escrituras, para que tengamos denuedo para predicar la palabra sin miedo. ¿Qué problema hay de orar? ¿Qué carga? Y es el refrigerio que nos levanta. Ahora, si el mandamiento de orar según la Biblia no es difícil de cumplir, ¿por qué se ora tan poco?
¿Por qué se ora tan poco? Hermanos, se ora poco porque la oración para muchos creyentes no es una prioridad. No le dan importancia. Porque todos nosotros a lo largo del año, los 365 días, hacemos muchas cosas. Y si no tenemos tiempo, lo buscamos. Y si algo nos estorba, lo quitamos. Y nos abrimos paso entre la maleza para hacer lo que queremos. Porque es una prioridad en nuestro corazón. Entonces, si no se ora más, es porque no hemos entendido, hermano, la importancia de la oración. Cuando un creyente no ora, y voy terminando, está, y esto se lo digo no para intimidarlo, sino para animarlo. Cuando un creyente no ora, está en la UCI espiritual. O sea, está en la unidad de cuidados intensivos. No es lo mismo tener un resfriado que estar en la UCI. Ten cuidado. Porque tú vas al médico y le dices, el niño tiene resfriado, ¿qué le doy? Y el médico te dice, pues pañuelo. Pañuelo, para que se sonen los mocos. La UCI es diferente. La UCI, los que entran en la UCI, muchos no salen. Y hermano, cuando tú no estás orando, tú estás en la UCI espiritual. ¿Y por qué estás tú en la UCI espiritual? Es fácil. Porque dentro de ti, sí, de ti, no del que está al lado, de ti y de mí, hay un corazoncito. Y de ese corazoncito salen los malos pensamientos. Y los adulterios y las fornicaciones y las envidias y los celos y la soberbia y la concupiscencia y la maldad. Sale de ahí todo, dice Jesús. No tiene que venir de fuera importado el pecado. Ya va ahí, ya va ahí. ¿Y por qué digo que tú estás en la UCI espiritual sin orar? Porque la única forma de que tú no te doblegues ante el pecado, Jesucristo lo dijo, es velando y orando para no entrar en la tentación. Si tú no oras, viene la tentación y eres doblegado. Si tú no buscas el rostro de Dios y no te metes en cuarto, doble rodilla, dedicas tiempo a estar delante del invisible, hermano, la carne es más mala que el diablo. Esta no necesita un curso intensivo para resucitar, esta resucita en 1 minuto. Y lo único que doblega la carne es vivir en la presencia de Dios, es orando, es buscando el rostro de Dios cada día. Ahora algunos dicen, no, si yo estoy bien y no oro. ¿Que tú estás bien y no oras? Eso es lo que tú te crees, que tú estás bien. ¿Saben lo que pasa, hermano? Una persona empieza a mentir y a mentir. Y miente tanto que ya la mentira forma parte de su vocabulario y no se da cuenta que es un mentiroso. Y así es el pecado, hermano. Cuando comenzamos a practicar un pecado, el corazón se endurece y a veces las personas no se dan cuenta de que están envueltos en ese pecado. Ahora Jesucristo dijo, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento no es ayudar a los pobres, no te equivoques. El primer mandamiento tampoco es predicar el evangelio, no te equivoques. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. Y cuando tú te metes en tu cuarto y cuando tú cierras la puerta y cuando tú apagas la tele y cuando te olvidas del mundo y te dedicas a alabar a Dios y a bendecir su nombre, a estar delante de su presencia, tú estás cumpliendo el primer mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y luego, ¿qué pasa? Luego amas a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de amar al prójimo tenemos que estar delante de Dios. Porque tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que llenarnos del perdón de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? ¿Cómo voy a transmitir yo del Espíritu si yo estoy seco? Pero cuando tú estás bebiendo de la fuente todos los días, hermano, el agua que Dios ponga en ti, eso no se termina. Vendrá uno y beberá, vendrá otro y beberá, vendrá otro y beberá.
El agua es interminable porque tú todos los días te metes en el cuarto, cierras la puerta y le papá, dame agua. Y Dios te da agua. Así que vamos a orar. Y mañana en tu casa vas a orar. Hermano, yo le animo a que busque el rostro de Dios. Una vida espiritual fuerte es una vida de oración. Tu familia bendecida es una familia que ora. Una iglesia bendecida es una iglesia que ora. Y tenemos que volver, hermano, a las sendas antiguas. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Y la agenda, hay que tachar cosas de la agenda. No. Hoy no, mañana. No, como decía el del chiste. Hoy no, mañana. Voy a orar, Señor. Y si hoy no hago esto, lo hago mañana, pero el tiempo de oración es muy importante y yo voy a estar contigo. Y Dios va a bendecir grandemente tu vida. ¿Eh?